Este programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional. Por supuesto, 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que de este momento se habilitan para que usted nos llame, nos cuente su caso y reciba una orientación oportuna, idónea y profesional respecto al caso objeto de consulta. Queremos recrear un poco la sentencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional en el caso específico, porque fue una sentencia de tutela que le está dando precisamente la vuelta al país y por qué no al mundo, esa tutela que desestimó los derechos reclamados por una jovencita de 27 años, una jovencita, digo, de 27 años, que había celebrado matrimonio por los ritos de la ley civil colombiana en una notaría. 27 años tenía esta niña y hasta ahí todo está bien, todo es normal. El problema es que la persona con la cual se casó tenía 95 años, es decir, que su cónyuge le llevaba cerca de 70 años de edad. No podemos hablar que era el abuelo ni tatarabuelo, sino el tatarabuelo, porque una persona de 27 es normal que se case con una de 95, pero lo que uno no ve normal es que estén enamorados. Esto no significa que no se puedan enamorar. Pero en la sociedad de hoy, con la vanidad de hoy, siempre resulta un poco sospechoso que el señor de 95 termine casándose con una jovencita de 27, pero sobre todo por amor de esta última al primero. Es posible que el primero se enamore, si aún el corazón tiene la fuerza suficiente para resistir, ¿sí?, esos latidos tan fuertes del corazón cuando uno se enamora. Entonces, al parecer, se enamoran, se casan por notaría y por supuesto al poco tiempo el señor fallece. ¿Y por qué fallece? Porque va a quedar electrocutado, no va a alcanzarle, por supuesto, su gran don de vida para poder responder en esos casos. Y no nos digamos mentira, hay una desproporcionalidad. La jovencita de 27 años tiene todo el poder, la fortaleza física,
frente a una persona de 97 años, 96 años, que ya está, digamos, cumpliendo sus últimos pasos aquí en la tierra. Entonces se casan, el señor fallece, ella va a cobrar seguro, va a cobrar pensión y algunos bienes que se presume están en cabeza del señor. Por supuesto, si a ella le preguntan, ella va a decir que lo hizo por amor, pero pocas personas le creen que eso es por amor. Entonces, habría que revisar la legislación colombiana. Uno, el artículo 113 del Código Civil. Artículo 113 Código Civil. Allí se regula o se define lo que es el contrato de matrimonio. Artículo 113 Código Civil. Entre otras cosas, un artículo centenario. Tiene más de 150 años ese artículo, más de 150 años. Y se define el matrimonio como aquel contrato solemne, porque requiere unas solemnidades, unas ritualidades. Por eso se dice que es un contrato solemne, celebrado entre un hombre y una mujer. Al amigo Edinson que nos cierre el micrófono, porque parece que está escuchando y esta conversación no es para él, sino para los televidentes. Así que, amigo Edinson, cierre el micrófono, que esta orientación es para nuestros televidentes, que por supuesto están interesados en saber qué sucedió con la acción de tutela que invocó una jovencita de 27 años buscando que le reconocieran los derechos que le asisten como cónyuge frente a su esposo de 95 años para la fecha en que se casan. Entonces estamos diciendo que en la ley está definido, artículo 113, el matrimonio es un contrato solemne celebrado entre un hombre y una mujer que se unen, se casan con el ánimo de procrear, socorrerse y por supuesto ayudarse mutuamente. Siempre hemos dicho que es una cuestión democrática, el matrimonio, hay que ser democrático. Sin embargo, decíamos también que si bien es cierto el Código Civil en el artículo 113 consagra el matrimonio como esa relación contractual, afectiva, allí no dice si afectivo. Ese es el problema, porque en el artículo 113 del Código Civil no se dice si se tiene o no afecto. Luego, no podría invalidarse un matrimonio entre la jovencita de 27 y el mayorcito de 95 años, simplemente porque la gente cree que no existe afecto. Eso no lo sabe nadie. El afecto es más una cuestión subjetiva, porque es una cuestión interna, que una cuestión objetiva. Por eso, quien sabe si está enamorado o no de esa persona, que es que el sentimiento o esa subjetividad se exprese a través de los hechos que son objetivos, es otra situación. Pero lo cierto es que eso deambula o pulula, diríamos mejor, en todas las sociedades. Ver la jovencita que se casa con el señor adulto mayor, y ese caso no es la excepción. Pocas veces se encuentra uno que la señora adulto mayor se casa con el jovencito de 20 años, pero también puede darse la posibilidad. Entonces, cuando decimos que hay un matrimonio y que es un contrato por medio del cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de ayudarse, socorrerse mutuamente y de procrear, así está definido en la ley y no hay nada que hacer. Por eso sí nos sorprende que tiempo después la Corte Constitucional, desestimando las pretensiones de la invocante de esa acción de tutela, termina diciendo que el matrimonio es nulo. Pero yo diría que no nulo porque no se demostró el afecto, porque hay muchos matrimonios que se hacen por conveniencia, y esa conveniencia económica, una conveniencia por papeles, etcétera, etcétera. Hay diversas circunstancias. La ley no dice por qué, simplemente lo define como aquel pacto entre A y B. Pero no dicen que deben quererse y no dicen que necesariamente tiene que demostrarse el afecto. Es posible que se den el beso ahí ante la autoridad,
eclesiástica o ante la autoridad civil que esté celebrando el matrimonio. Pero eso no es todo. Hay hechos mucho más profundos que pueden demostrar que en efecto existe ese matrimonio. Por eso nuestro tema de hoy está apuntando frente a esto, el derecho de familia. La pareja que se casan con el ánimo de ayudarse, socorrerse, procrear, pero que después la Corte Constitucional desestima, porque la niña se casó en la notaría. ¿Cuál es el argumento, al parecer, de que hay ciertas personas que cuando llegan a la edad de los 70 años, para poder celebrar o que su acto sea válido ante la ley, se requiere que el funcionario, en este caso el notario que celebró las relaciones o ese matrimonio entre A y B, el notario debió tomar precauciones solicitándole a la persona mayor de 95 años que se iba a casar que debía acreditar que estaba en condiciones óptimas para hacerlo, por lo menos condiciones mentales. No importa que desde el punto de vista físico no pudiera moverse, pero desde el punto de vista mental manifestar que efectivamente sabe lo que está haciendo, conoce lo que está haciendo, que va a realizar ese acto matrimonial y que no hay ningún tipo de objeción al respecto. ¿Y quién da esa certificación? ¿La misma persona lo manifiesta ante el notario? No, hay un médico que debe emitir el concepto sobre la condición de salud de un adulto mayor cuando suceden estos casos, porque recordemos que una vez realizado puede convertirse en algo irreversible, ya no hay nada que hacer. En algunas ocasiones, pero también cualquier persona interesada, si demuestra que no hubo un matrimonio realmente por las razones que indica la ley, pues simplemente entra a declararse la nulidad del mismo, como lo manifestó efectivamente la Corte Constitucional. Con esto pues hacemos esa claridad, porque muchas personas nos pidieron que habláramos hoy en torno a esto del matrimonio. Y ese concepto de matrimonio se mantuvo en todas las constituciones. En la actual se establece en el artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia, célula fundamental de la sociedad. ¿Y cómo se constituye? La familia se constituye por la decisión libre y voluntaria de unas personas de contraer matrimonio, y esa relación o ese matrimonio puede ser desde el punto de vista natural o puede ser también desde el punto de vista jurídico. Natural cuando hay veces se ponen de acuerdo, vámonos a vivir y conforman su familia, o cuando ya deciden hacerlo o formalizarlo bajo las leyes colombianas. Y allí la Corte Constitucional ha dicho entonces que para que se estructure la familia no necesariamente tiene que haber una descendencia, porque hay familias que se conforman y no tienen hijos, y no por tener hijos dejan de ser familia. Tampoco podría decirse entonces que entre las dos parejas que están hoy prácticamente legalizadas, cuando son dos hombres o dos mujeres, esa diferencia, digamos, frente a lo tradicional, que es un hombre y una mujer, no puede tampoco considerarse que no puedan conformar de alguna manera una familia. La familia se presenta entre el hombre y su hijo, la mujer y su hijo, o entre los hijos de ese hombre y su mujer, más los hijos de ella, los hijos de él, y los hijos propios, así como podemos definirlo. Es una sentencia muy importante que en otros programas nos hemos referido a ella, y por eso traemos nuevamente a colación esto de la sentencia pues C577 del 2011. La C577 del 2011, sentencia que tuvo como objeto pues entrar a regular la constitucionalidad de poder aceptar los matrimonios de parejas homosexuales, porque como es una sociedad hipócrita, se encarga de legitimar que únicamente pueden conformar familia o pareja, un hombre y una mujer, pero nunca aceptan que pueda darse entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso la sociedad o un sector de la sociedad, para ser más claro, lo desestima. Por eso
la invitación es a revisar la norma y a decirle entonces a la pareja que se casó, la señora de 27 años y el señor de 95, que su matrimonio debe ser válido, por lo menos en la parte afectiva, si así lo quisieron, si así ellos lo demostraron ante la sociedad que se querían. El problema es que uno va a averiguar la posición económica y en este caso del adulto mayor, el señor de 95, y uno va a encontrarse con que a lo mejor tiene algunos bienes, porque si no tuviese bienes, esta jovencita de 27 años a lo mejor no se había enamorado. Y en el caso también contrario, que fuese ella los 97 años y él el de los 27 años, por ejemplo, allí entraríamos nosotros a revisar qué existe internamente allí en la parte afectiva, en la parte sentimental de esa pareja. No todo el tiempo cuando se casan se hace porque exista realmente un afecto por la pareja. Se casan en algunos casos porque existe una conveniencia y esa conveniencia no es más que la parte económica. Por eso, señores televidentes, estamos pues concluyendo esta parte relacionada con el matrimonio que ha dado de tanto que hablar en estos días en Colombia por la decisión de la Corte Constitucional. Vamos entonces al amigo Edinson. Si no tenemos televidente en línea, vamos a hacer un break y vamos a ir a un corte comercial y regresamos en pocos minutos con más Tablero Jurídico, porque usted sabe que aquí en Tablero Jurídico usted tiene la orientación al instante. Entonces vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos.
Continuamos en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional. Vamos a darle respuesta a la señora Sofía González, quien nos escribe, nos manifiesta que tiene una trabajadora que va a su casa 2 veces a la semana y ella pregunta si está en el deber o en la obligación de reconocerle prestaciones sociales y de vincularla al sistema de seguridad social. Nos pregunta doña Sofía González, ¿qué sucede al respecto pues con una trabajadora que por 2 días a la semana va a realizarle algunas labores del servicio doméstico? Ella pregunta si debe o no vincularla. Pues vamos a responderle a la señora Sofía González y le decimos a doña Sofía que el decreto 2616 de noviembre del 2013, decreto 2616 de noviembre del 2013, establece que todo empleador que tenga un trabajador, así sea por un día a la semana, ojo, así sea por un día a la semana, está en el deber de vincularlo al sistema de seguridad social, esto es, a una ARL, a una administradora de fondos de pensiones, a una caja de compensación familiar, por obligación. Porque si esa persona que está trabajando 2 días a la semana en su casa no alcanza a percibir un salario mínimo durante el mes en promedio, pues el Estado se obliga a suministrarle la seguridad social en materia de salud a través del régimen subsidiado. O bueno, el Estado no, las personas nos obligamos a brindarle la protección en materia de salud, toda vez que es una persona que devenga menos del salario mínimo legal mensual vigente. Hay que hacer esa claridad porque muchos no afilian a sus trabajadores porque están laborando durante 1 día o 2 días a la semana. La pregunta que nos hacemos es si esa persona que está trabajando con usted 1 día o 2 días a la semana llega a tener un accidente de origen laboral o de origen común trabajando para usted, ¿qué sucede al respecto? Pues usted simplemente debe salir a responderle, porque dentro del sistema de seguridad social hay un principio que se denomina obligatoriedad. Obligatoriedad. Y el principio de obligatoriedad indica que todo trabajador de carácter dependiente de un empleador debe ser vinculado al sistema de seguridad social integral. Por obligación. Porque si no lo vincula, está corriendo el riesgo de usted como empleador asumir el costo de las contingencias que se puedan presentar a raíz de un accidente o de una enfermedad. Así le decimos al amigo Leonardo González, porque el amigo Leonardo, un estudioso del periodismo, pues por supuesto Leonardo Quintero, que es el nombre digamos apropiado, correcto del amigo periodista, está precisamente consultándonos también sobre este tema. Aprovechamos a mandarle un saludo pues a él y a decirle que efectivamente cuando una persona se vincula a laborar, la norma dice que hay que pagarle prestaciones sociales en una proporción del año o por supuesto por fracción de ese año. Luego, si esa persona trabaja 1 día, entendemos que 1 día es una fracción de año y como tal hay que reconocerle y hay que pagarle no solamente el salario, sino también las prestaciones sociales y corresponder con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Si usted me está escuchando desde su casa y usted trabaja por días, recuérdele a su empleador que está en el deber de afiliarlo al sistema de seguridad social. Decreto 2616 de noviembre del año 2013. Pero ¿qué dice de este decreto en letra menuda? Como esa persona no trabaja con usted todo el mes, sino que está trabajando 2 días, no sabemos si vuelva los otros 2 días la siguiente semana. Entonces lo que la norma dice es que si esa persona le trabaja a usted de 1 a 7 días, usted debe pagarle el valor de 1 mes
un mes, es decir, una semana, corrijo, una semana. Si trabaja de 1 a 7 días, hay que pagarle una semana a pensiones. Usted preguntará, pero ¿cómo así? Si lo mínimo que se puede afiliar a una persona es por mes, ¿qué pasa si la persona solamente me está trabajando 6 días? Usted puede afiliarlo, porque la norma permite que si es un trabajador de aquellos que vengan menos del salario mínimo y labora con usted por días, usted no tiene cómo demostrar que esa persona recibe más del mínimo, entonces en ese caso hay que afiliarlo al sistema de seguridad social. Repito, fondo de pensiones, se puede pagar una semana si trabaja de 1 a 7 días. Si trabaja más de 8 días al mes, entonces ya estamos hablando que hay que cotizarle 2 semanas. Y si trabaja más de 21 días al mes, hay que cotizarle 3 semanas. Ojo, para que lo tengan en cuenta. El hecho de que el trabajador no le exija a usted el pago de las prestaciones sociales porque laboró 1 día, 2 días, 3 días y usted no se las pagó o no acostumbra a pagar, no puede pensarse que la ley no les exija el pago proporcional o parcialmente por el tiempo laborado. Hay que hacerlo, señores empleadores, porque aquí lo que queremos es evitar el conflicto entre las partes en contienda, porque en la medida en que usted reconozca los derechos que están definidos por ley a cada uno de los coasociados, pues no va a tener ningún tipo de problema. Los problemas en la sociedad se presentan cuando uno intenta conculcar el derecho de los otros. Y ese es un caso muy patético, muy cotidiano que se presenta en las personas cuando no tienen claridad en torno a lo que dice la ley. Por eso aquí en Tablero Jurídico nos damos pues a esa tarea de orientarle a todos ustedes cuáles son sus derechos en esa relación laboral que estamos analizando. Esto pues en lo que tiene que ver trabajando por días. Repito, decreto 2616, si trabaja 2 días a la semana, usted debe pagarle una semana al sistema de seguridad social en pensiones. Si trabaja una semana, usted debe pagarle un mes de ARL. Un mes de ARL. ¿Por qué un mes? Porque el aporte ARL, usted con 4.000 pesos resuelve el problema de un mes de un trabajador. Por supuesto, siempre y cuando ese trabajador tenga un nivel de riesgo 1, y con eso se paga solamente 0.522 sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Si el riesgo es 2, 3 o 4, pues por supuesto que el valor a pagar va a ser mucho más alto que eso 0.522 que acabamos de citar. En materia de caja de compensación, también se le puede pagar proporcionalmente. Si trabaja 1 hasta 7 días, hay que pagarle una semana a la caja de compensación familiar. Y si es administradora de fondos de pensiones, por supuesto hay que pagarle, si trabaja de 1 a 7 días, hay que pagarle o aportarle una semana al sistema. Lo que queda distinto aquí es lo que tiene que ver con salud. Ya dijimos, el Estado asumiría los costos de ese servicio de salud. Con esto pues damos por explicada a la señora Sofía González la explicación que nos estaba pues consultando en torno a qué hacer con esa trabajadora que tiene allí, pero que ya no puede de alguna manera entrar a pagarle completo el aporte al sistema de seguridad social integral. Pasamos a otro tema, y es el tema relacionado con la señora Cristina Marulanda. La señora Cristina Marulanda nos dice que ella tenía pues su esposo, vivía con su esposo. Este al parecer falleció ya hace cerca de 20 años, se acercó a reclamar la pensión de sobreviviente, pero se la negaron aduciendo que él no tenía 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Corregimos aquí, 50 semanas durante los últimos 3 años. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Si eso sucedió hace 20 años, estamos hablando que fue en el año 1999.
Y sucedió en el año 1999. Recordemos que para esa época ya no se pedían las 50 semanas, sino 26 semanas, porque la ley 797 del año 2003, el señor muere en el año 1999, es decir, hace 20 años. Y si murió hace 20 años, aún no estaba en vigencia la ley 797 del año 2003. Luego, no se le pueden exigir a él 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, sino que hay que pedirle, en este evento son 26 semanas en el último año, para que miren cómo es la diferencia entre uno y otro. No es lo mismo que la persona fallezca cuando estaba en vigencia la ley 737 del año 2003, que cuando estaba en vigencia la ley 100 sin ningún tipo de reforma, especialmente la que le hiciera la ley 797 del año 2003. De esta forma, pues, usted puede revisar su historia laboral. Si usted reclamó pensión en algún momento, busque esos documentos, busque la resolución en la cual le negaron el derecho. No importa que hayan transcurrido todos estos años, nosotros le ayudamos a obtener el reconocimiento de la pensión bajo el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa que tanto se acuña en la jurisprudencia colombiana, tratando de resaltar que hay que proteger a la persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta. Luego, esa señora cuyo esposo falleció hace 20 años, o ese esposo, señor, cuya esposa falleció hace 20 años, se presenta a reclamar la pensión, le citan una norma que, si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, estaba vigente o está vigente en el momento, cuando murió la persona no estaba vigente. La norma a aplicarse no es la que está vigente cuando se reclama, sino la que está vigente cuando sucede el siniestro, en qué fecha falleció el señor, y ahí depende la norma que le vamos a aplicar. Esto, pues, para tener en cuenta por parte de nuestras televidentes que han escrito a nuestro correo electrónico y nos han dejado mensajes de esa naturaleza, buscando que aquí en Tablero Jurídico resolvamos, como suele hacerse, dándole respuesta, pues, a sus inquietudes. Recordemos, principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Nos preguntan desde allá, desde el interior de su pantalla de televisión: hombre, ¿y qué es eso de condición más beneficiosa? Pues muy sencillo, es darle aplicación a una norma que por alguna circunstancia fue reemplazada por otra, pero que esa que la reemplazó es una norma más desfavorable, aunque no todo el tiempo, porque pueden suceder casos excepcionales donde la norma que se ha derogado podía ser, digamos, menos garantista que la nueva que la reemplazó. Entonces, aquí todo depende del tipo de reclamación que se esté haciendo. Por eso le decimos a nuestros televidentes, es preferible que usted nos llame, nos cuente qué pasó, cómo pasó, y nosotros le decimos cuál es la norma adecuada que hay que aplicar allí en el caso específico. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia. Tercera pregunta que nos hacen aquí, el señor Valentín Gómez. Don Valentín Gómez nos dice que él se pensionó por Colpensiones ya hace cerca de 15 años. Si hablamos de 15 años, nos estamos remontando al año 2004 aproximadamente, 2004. Y él nos dice que él se pensionó y que no le reconocieron la mesada 14, no le reconocieron la mesada 14. Él pregunta si tiene derecho a que Colpensiones le pague o no esa mesada 14. Pues de ya le decimos a don Valentín Gómez, primero que todo agradecerle por comunicarse con nosotros, y le informamos que la mesada 14 para la época en que usted se pensiona aún estaba vigente, porque la mesada 14 nace artículo 142, nace con la ley 100, la mesada 14.
Antes de la ley 100, los pensionados solo le reconocían 13 mesadas. Con la ley 100, en el artículo 142, se incorporó lo que es la mesada 14. ¿Para qué se crea la mesada 14? Para suplir una necesidad económica del pensionado. Porque lo que devenga ese pensionado es insuficiente para los gastos que él venía asumiendo en su condición de trabajador activo. Pues bien, al él pensionarse, le reconocen la pensión, pero no le incluyen en ese reconocimiento la mesada 14 y no aducen absolutamente nada porque pues no tienen que decir nada al respecto. La mesada 14 para el año 2004 estaba en plena vigencia y había que reconocerla. Ahora bien, el amigo Valentín Gómez aún tiene derecho. Recordemos que este tipo de prestaciones, como hacen parte de la pensión, en este caso de vejez, no han sido todavía prescritas en su totalidad, porque el derecho como tal a reclamar la mesada 14 le prescribe únicamente a aquellas mesadas que no se reclamen dentro de los últimos 3 años. A manera de ejemplo, si usted va a reclamar hoy, a pesar de que se pensionó en el año 2004, hace 15 años, a usted no le van a reconocer la mesada 14 desde el año 2004 hasta el año 2019, sino que se la van a reconocer desde el año 2019, fecha en que reclamó, se van a devolver 3 años atrás y a partir de allí hacia adelante. Hay un retroactivo importante en materia de mesadas, digamos mesada 14, que deben reconocerle, porque aquí no podemos decir que se las van a reconocer absolutamente todas, porque las otras ya se les aplicó el fenómeno de la prescripción, porque han transcurrido 15 años. Bueno, 15 años. Las que tengan 15 años prescribieron. Las que tengan menos de ese término aún se pueden reclamar. Esto pues para don Valentín Gómez, quien nos pidió el favor de que habláramos un poquito de la mesada 14. Y por eso estamos hablando un poco de esto, porque la mesada 14 era un paliativo económico para muchos en Colombia. Pero desde el año 2005, un año después de que usted se pensionó, don Valentín, vino el acto legislativo 01 del mismo año, acto legislativo 01 del 2005, y ese acto legislativo que entró diciendo, recuerden que ese acto hemos dicho que es autoría del gobierno de esa época. Ustedes investigarán y dirán cuál era el presidente que estaba en Colombia en el año 2005 cuando se aprueba el acto legislativo con el cual se suprime la mesada 14 a partir, ojo, mesada 14 a partir del día 25 de julio del año 2005. Allí se suprime la mesada 14, pero se hace la mención que la misma solamente queda prohibida para las personas que devengaran una pensión igual o superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si usted se pensionó después del 25 de julio del año 2005 y su pensión está por encima, ojo, por encima de los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues usted tiene derecho a que Colpensiones no le pague esa pensión, esa mesada 14, no le asiste a usted el derecho lo tiene la entidad de no pagársela. Pero si el salario que usted vengaba o la pensión que le reconocieron era inferior, ojo, inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, entonces pues sencillamente usted podía extendérsele ese reconocimiento hasta el día 31 de julio del año 2011. Entonces hay una diferenciación en los términos dentro de los cuales se acabó con la mesada 14. Uno, dijimos que la mesada 14 entonces se acaba el 25 de julio del 2005 para todos aquellos que su derecho se causó después de esa fecha, julio 25 del 2005, y que además la pensión era superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces,
Este es un primer paso en donde se acaba con la mesada 14 para los que tienen un ingreso superior a 3 salarios. Pero ese mismo acto legislativo, en el parágrafo transitorio número 6, dice que se eximen de esta terminación de la mesada 14 las personas cuyo derecho a la pensión se causa a partir de ese momento, julio 25 del 2005, y que su pensión sea inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales. En este caso, entonces, la mesada 14 no se suprimió el día 25 de julio del año 2005, sino que vino a suprimirse fue el día 31 de julio del año 2011, 31 de julio del 2011. Ahí terminó la mesada 14 para todos los pensionados de Colombia. Ustedes hagan cuenta, se termina en el 2011, pero no porque el presidente de esa época haya sido el autor del acto legislativo que acabó con la mesada 14. No, se acaba en esa época porque así se estableció en el acto legislativo 01 del año 2005, donde se manifestó lo que acabamos de ilustrarles a ustedes ahorita en materia pues pensional. Entonces, de esta forma, a don Valentín Gómez, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que este es Tablero Jurídico, el programa pedagógico, y aquí usted encuentra la respuesta profesional idónea, pero sobre todo oportuna, allí en el momento, para que usted no tenga que desplazarse de su hogar en busca del abogado. Aquí se lo resolvemos en vivo y en directo, porque esta respuesta que le damos a usted, lo más seguro es que la esté requiriendo otra persona que tenga una circunstancia similar. Son muchos los que nos llaman a preguntarnos qué sucede, ojo, nos llaman a preguntarnos qué sucede entonces con mi mesada 14, ¿por qué no me la reconocen? Pues bien, ahí les dijimos que la mesada 14 entonces se suprimió en 2 tiempos en el caso de los pensionados en Colombia, en 2 periodos, 25 de julio del 2005 y 31 de julio del año 2011, para que no quepa la menor duda de los tiempos en los cuales se extingue esta mesada. Gracias, don Valentín, nuevamente. Vamos aquí con más pregunta con don Oscar, este es Oscar Restrepo. Don Oscar Restrepo nos escribe, ojo, don Oscar Restrepo nos escribe y nos dice si es cierto que ya no tiene derecho a, ojo, si ya no tiene derecho, nos dice el señor Oscar, a los incrementos pensionales. Don Oscar Restrepo, le decimos que lamentablemente los incrementos pensionales desaparecieron recientemente. Eso fue de mucha polémica, de muchas sentencias que iban y venían. Aún no tenemos, digamos, la respuesta definitiva, vamos a mirar qué puede pasar más adelante, pero lo cierto es que de momento los jueces no están reconociendo el incremento pensional por cónyuge del 14% y tampoco el incremento del 7% por cada hijo en edad escolar. Ya esto no lo están reconociendo, por esa razón le decimos a don Oscar que no pierda el tiempo pagando. Si le están cobrando por ahí algunos valores para presentarle una demanda de incrementos, no pierda el tiempo en ese aspecto y más bien ahorrese esa plata y tenga un poco de paciencia. Si mañana hay alguna jurisprudencia que revoque esa sentencia, que es la SU 140 del año 2019, marzo de 2019 para ser más concreto, entonces nosotros le vamos a decir ya los incrementos pensionales volvieron a tomar fuerza, algo que parece imposible. Esperemos que algún día una de esas reformas pensionales traiga algo parecido a lo que estamos indicando, que las personas puedan reconocérsele un incremento pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente de un 14%, o que le puedan reconocer también un 7% por cada uno de los hijos en edad escolar. Y esto hacemos la precisión que únicamente se reconoce hasta por 4 hijos.
para un total de 28% por hijos, más un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente. Entonces así tendríamos un 42% de aumento sobre la pensión mínima. Hacemos esa claridad también porque muchas personas creerán que es que el incremento pensional se debe hacer por la suma total de la pensión. Entonces vamos a mirar a ver qué sucede al respecto para que ustedes tengan presente en qué eventos se exige o no la mesada 14. Esperemos a ver qué sucede. Ya por el interno nos dice el amigo Edinson que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3, llevándole más orientación hasta sus hogares. A la señora Zapata, que nos llamó, al señor Oscar Restrepo, al señor Valentín Gómez, entre otros, que nos dejaron allí su información en nuestras redes sociales para que pudiéramos dar respuesta. Muchas gracias. Los invitamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Le deseamos a todos un fuerte abrazo, una feliz tarde y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.